Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor y su día de reposo. Sé que todos nos hemos dado cuenta, la iglesia está llena hoy. Damos gracias a Dios en esta mañana que podemos compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Quiero hacer una pregunta al hermano George. Su mamá fue al descanso, ¿verdad? Sí, falleció el pasado domingo. ¿Su mamá era adventista, creyente? Dice la Biblia, me dijeron, dale el pésame a George. Le dije, ¿por qué le voy a dar el pésame si? Dice la Biblia, bienaventurado. Aunque va al descanso, tenemos esperanza. Dice el apóstol Pablo que no quiere que nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y el que está en el descanso ¿en qué? En esperanza. Y somos bienaventurados si vamos al descanso en estos últimos días, porque vamos a escuchar la voz de Dios diciendo el día y la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Saben eso? Dios ha prometido que los que han muerto con mensaje serán que van a resucitar antes de que Cristo venga, antes de que suene la trompeta. La trompeta es para los que murieron antes. Nosotros si vamos al descanso, vamos a resucitar cuando ¿qué? En la resurrección especial para oír la promesa y el pacto que Dios hace con ¿quiénes? Con los que han guardado los mandamientos de Dios cuando el mundo cristiano lo declaró ¿cómo? Lo declaró abolido. Cuando los que decidieron guardar la ley de Dios, cuando el mundo cristiano la declaró abolida, van a oír el pacto de misericordia de Dios con ellos. Y hay una bienaventuranza. Entonces, el hermano George, que no se sienta triste, hay esperanza. Cuando mi papá murió pasó lo mismo. Yo pensé que me iba a entristecer y cuando vi que murió en Cristo, sentí paz. Dejó de sufrir y un día me voy a encontrar ¿con quién? Con Él en el reino de los cielos. Esa es mi esperanza. Amén. Entonces, hermano, antes de leer la Biblia, siempre me gusta pedirle al Señor y todo el que me quiera y pueda ayudar a acompañarme a orar. Se puede poner de rodillas conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la bendita esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tú le has prometido a tus hijos. No solamente de vida eterna, sino en esta vida, renovarnos, transformarnos y que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Te queremos rogar, Padre Celestial, tu bendición esta mañana. Te queremos rogar, Padre Celestial, que tú nos puedas hablar a todos en esta mañana. Y al leer tu palabra, tú seas nuestro maestro, Señor. Danos sabiduría y ayúdanos para darle el sentido correcto a tu palabra. Y que tu palabra pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que no son muertos los que duermen o los que descansan en una tumba fría, sino los que tienen el alma muerta y viven todavía. Esos son muertos. Los que están en Cristo, aunque estén descansando, no son muertos. Están durmiendo. Y pronto Cristo viene ¿qué? A despertar. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 28 y vamos a hablar precisamente del acontecimiento que le garantizó la renovación a la raza humana. ¿Por qué digo la renovación? ¿Qué hizo el pecado con el ser humano? Lo separó de Dios y lo degradó. Ustedes saben que nosotros somos una raza degradada, moral, física, espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nos sentimos en depresión que no tenemos ánimo para nada? Se llama depresión blanca, no tenemos razón para estar deprimidos, pero estamos deprimidos. ¿Ustedes saben que eso? Los psicólogos están diciendo que hay un tipo de depresión que es sin causa, que la sufren el 98% de los seres humanos que viven en este mundo. Los que no la tienen es porque tienen tanto ajetreo que no tienen tiempo para ni deprimirse. Pero hay un 98% de las personas que hay veces se sienten tristes,
Se siente que nadie los quiere, aunque están llenos de gente alrededor de ellos. Eso se llama depresión blanca. ¿Saben qué es eso? El pecado. Los psicólogos dicen que no saben por qué. Nosotros sí sabemos por qué. Porque el hombre hizo separación, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Yo prediqué hace poco aquí de cómo se estableció el reino de la gracia. Y voy a seguir hablando de la gracia, hermano. Las personas que padecen de la presión van al médico y le mandan una pastilla de 5 miligramos. No resuelven, le suben ¿qué cosa? Le suben la dosis. Y se la van subiendo hasta que le dicen, tiene que tomarte 5 pastillas. Bueno, vamos a hacer lo mismo. La gracia de Dios, tenemos que hablar de ella, ir subiendo ¿qué cosa? La dosis. Porque, hermano, el único antídoto que nosotros tenemos para poder pasar por las puertas de la ciudad es haber sido transformado por la gracia de Dios. No hay otro. La verdad presente para la humanidad en todos los tiempos es que a través del poder de Dios en nuestras vidas podemos alcanzar ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Todo el evangelio redunda ¿qué cosa? En eso. Mateo 28. Pasado el día de reposo, Jesús fue crucificado ¿qué día? El viernes. Estuvo en la tumba viernes en la tarde, sábado y el domingo en la mañana, cumpliéndose el tercer día, Jesús resucitó. Y dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Fueron allá a embalsamarlo. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondía, versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellos lo estaban buscando muerto, pero Cristo muerto no resolvía el problema. ¿Saben eso? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve que el lugar donde fue puesto el Señor. E id, fíjense, lo primero que hace el ángel, después que Cristo ha resucitado, a las primeras personas que supieron que Cristo estaba resucitado, le dijo, id pronto. Y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Fíjense, ya no era el testimonio del ángel. Ahora Jesús se hizo ¿qué cosa? Se hizo presente. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Y 2 veces el ángel, dos veces el mismo mandato. Primero por un ángel y después ¿por quién? Por el mismo Cristo. Ahora, y den las nuevas. ¿Saben la palabra nueva ahí? ¿Cómo se traduce? ¿Qué cosas son las nuevas noticias? Las nuevas noticias de que el hombre, hermano, ¿qué implicaba ese mensaje? ¿Qué implicaba ese ic? Bueno, yo puedo decir, oye, Cristo resucitó. ¿Pero qué implicaba eso? ¿Que Cristo había resucitado? Ahora, ¿qué implicaba ese Cristo ha resucitado? Ustedes saben que con la resurrección de Cristo se garantizó la gracia de Dios,
La gracia es bondad inmerecida, lo que tú no te mereces, lo que tú y yo no merecemos. Se garantizó con la muerte y resurrección de Cristo para que el ser humano pudiese participar ¿de qué? De la naturaleza divina. Lo único que hace que el hombre participe. Ahora, ¿qué quiere decir participar de la naturaleza divina? Nosotros nos quedamos cortos muchas veces con lo que nosotros podamos llegar a ser participando de la naturaleza divina. No hay una persona con problema mental que participando de la naturaleza divina quede en su estado. En la Biblia hay casos. ¿Qué pasó con los endemoniados gadarenos? Su mente era restablecida ¿cómo? Al estado cuerdo y tomando poder de su voluntad. Fíjense lo que hace la gracia divina. O sea, le devuelve al hombre sanidad mental, física, espiritual y le da el poder, le devuelve el poder ¿sobre qué? Sobre su voluntad. Eso lo vamos a leer ahorita. O sea, este mensaje de ir no se quedaba ahí. Ese mensaje se quedaba en que el hombre podía recuperar la fuerza de voluntad que había perdido. Hay veces que digo, yo no tengo fuerza de voluntad para vencer en esto. Usted no tiene fuerza de voluntad, no. Usted lo que no se ha agarrado completamente ¿de qué? De la gracia divina. Ahorita lo vamos a leer. Y denle la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a ver qué pudo hacer la gracia de Cristo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Este texto lo leemos muchas veces. Versículo 1. Dice el apóstol Pablo: además les declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias. Dice el apóstol Pablo, le voy a hablar de las buenas noticias ya que Cristo dijo, oye, vayan y denle las nuevas de que yo resucitó. ¿Qué quiere decir esas nuevas? ¿Qué implican eso? Oye, ¿qué implica las noticias que Pablo le estaba mandando? Que os he predicado, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, o sea, por el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo y no, si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, la muerte de Cristo, conforme a las Escrituras. Estaba escrito que Cristo tenía que morir. Isaías 53, 2 al 12, ahí habla de que tenía que padecer, cargar nuestros pecados. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está diciendo, todo esto es profecía. Estoy hablando de profecía. Pero ahora Pablo le dice, pero esta profecía era para que nosotros, creyéndola, pudiéramos participar del resultado de la profecía. Nosotros todos conocemos la profecía, los eventos que vienen pronto. Pero esto que hablaba de Cristo era lo que habilitaba al hombre para poder no solamente entender la profecía, sino prepararse para los eventos que anuncian el final de la profecía. Dice aquí, dice el apóstol Pablo, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí, dice el apóstol Pablo. Porque yo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, ¿qué hizo la gracia de Dios por un perseguidor, un asesino? Pablo era un asesino. Cuando mataron a Esteban, dice él mismo, yo consentí en su muerte. Y tanta culpa tiene el que mata como el que ¿qué? Como el que aguanta la vaca. En mi país hay un dicho que dice que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata.
Y Pablo consintió en su muerte. Y cuando nosotros consentimos la muerte de algo, Dios nos ve como responsable. Ahora, dice el apóstol Pablo, yo no me lo merecía. Como ninguno de nosotros se merece la salvación. Si nosotros vemos el historial de vida que nosotros tenemos, ¿quién se merece la salvación? O sea, si estás aquí en esta mañana, es porque Dios quiere tu ¿qué? Tu salvación. Porque en tu historial, Dios no lo mira si tú aceptas a Cristo como ¿qué? Como tu Salvador personal. Dice aquí. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. O sea, yo no me lo merezco, pero por gracia, dice Pablo, yo lo tengo. Y su gracia no ha sido en vano para quién. Ahora yo me pregunto, la gracia, la muerte de Cristo y todo lo que Cristo padeció, ¿tú puedes decir lo mismo que el apóstol Pablo? Tú has sido transformado por la gracia de Cristo en todas las áreas de tu vida. A menos que esto se logre, permíteme decirte, si todas las áreas de tu vida no son transformadas por la gracia de Dios y los puntos débiles en tu vida no son fortalecidos, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? Por eso quiero subirle un poquito la dosis a la pastilla. ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? El ser cristiano no es jugar a ser cristiano. El ser cristiano es ¿qué cosa? Es determinación en perseverar en hacer de Cristo no solamente mi justificación y mi redención, sino también mi santificación. Eso es la gracia de Cristo. Es justificación, es que, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Y la salvación se obtiene solamente ¿con qué? Con la santificación. Hermano, esto es, como diría el apóstol Pablo, esto es la leche que nosotros deberíamos ¿qué? Haber gustado hace mucho tiempo. Si nosotros entendiéramos lo que puede hacer el Evangelio, el poder de Dios en nuestras vidas, no estuviéramos muchas veces deprimidos, no estuviéramos muchas veces sin esperanza, no estuviéramos muchas veces sin qué. Primero, porque Dios nos ha mandado, nos ha dado un mandato. Y vívelo, acéptalo, acepta mi sacrificio, acepta mi resurrección, acepta mi vida en tu vida y ve y haz el trabajo. No, pero es que no tengo que hacer. Hermano, tú tienes un llamado que hacer. Y a menos que participes completamente de ese llamado, dice el apóstol Pablo, creyeron en vano. Dice el versículo 3, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creyeron ¿qué cosa? En vano. Hay muchos que han creído en vano. Porque en su vida no hay cambio. En su vida no hay transformación. En su vida no hay compromiso con las cosas de Dios. ¿Estamos corriendo en vano? El poder de Dios en nosotros nos ha transformado y nos ha llevado al compromiso. Si no hemos corrido en vano. Dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios ¿con quién? Conmigo. La gracia de Dios no nos deja estar ¿qué cosa? Ser cristianos reposados, sino cristianos ¿cómo? Comprometidos y transformados. Gálatas capítulo 1, 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, la gracia de Dios nos hace ¿qué? Nos hace obreros, nos hace mensajeros, nos hace
emisarios. No consulté enseguida con carne o sangre. Dice el apóstol Pablo que la gracia de Cristo lo hizo, ¿qué cosa? Un mensajero. Conflicto de los siglos. Oigan, propósito de la gracia, página 560. Dice aquí, la gracia de Cristo derramada en el alma es la que crea en el hombre enemistad con Satanás. ¿Cuántos aman el pecado? ¿Ustedes quieren saber si la gracia en nosotros está trabajando? Cuando amamos el pecado, la gracia de Dios no está trabajando. Es porque nos hemos desconectado ¿con quién? Con Dios. Cuando estamos conectados con Dios, en nosotros va a haber repulsión. ¿Por qué? Por el pecado. Dice aquí, la gracia de Cristo derramada en el alma crea en el hombre enemistad con Satanás. Sin esta sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. Estaría siempre listo para ejecutar sus órdenes. Porque el mundo, los incrédulos, ejecutan las órdenes de Satanás. Y ahora les voy a decir algo. Cualquier persona que no tenga a Cristo es un emisario ¿de quién? De Satanás. Hermano, esto no falla. Cualquier persona, hijo, hija, mami, papi, quien sea, hermano, hermana, tío, sobrino, amigo, el mejor amigo que usted tenga, si no tiene la gracia de Cristo en su vida, es un instrumento de Satanás y a la larga va a poner en tu vida tropiezo para que tú violes principios. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso que Cristo nos manda a separarnos. Esto no falla. Esto no lo inventé yo. Estoy subiéndole un poquito la dosis. Dice aquí, sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él está obrando un principio que viene enteramente de lo alto. Pero cuando amamos el pecado, es porque el principio no está ahí. Ahora yo le digo a los jóvenes, a las personas de más edad que estamos aquí, aborrecemos el pecado. ¿Podremos salvarnos sin la gracia renovadora de Dios esté actuando en nuestra vida? ¿Hay algún pecadito por ahí que no se ha vencido? Tiene que ser vencido. Esto no lo digo yo. Por eso Cristo murió. Y el mensaje que Cristo le dio a los apóstoles, vayan a los apóstoles y díganle, es que estaba que no solamente a los apóstoles, después en Mateo 28 Cristo le dijo, ir a ¿cuánto? A todas las naciones y díganle que ¿qué? Predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El que por la gracia de Dios el hombre puede llegar a resistir y vencer el pecado. Es una buena noticia. ¿Cuántas veces no nos sentimos cansados de hacer algo que sabemos que es malo y lo aborrecemos? La buena noticia es que a través de Cristo podemos, ¿qué cosa? Vencerlo. Eso es buena noticia. ¿Cuántas personas esclavas de la droga? Esclavas de un vicio que no quieren seguir practicando. El secreto, ¿dónde está? En el poder de Dios. Esas son las buenas noticias. Dice aquí, Fe y Valor, 16 de mayo. Fe y Valor, 16 de mayo. Dice aquí,
Entonces vino Jesús a restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor. Nadie fuera de Cristo puede amordar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Nadie puede arreglar el carácter ¿a quién? Al hombre que ha sido arruinado por el pecado. Cristo vino para expulsar, escuchen esto hermano, que hay veces que nosotros nos olvidamos lo que dice la Biblia, que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne. Y hay veces que pensamos que la guerra es contra los seres humanos. Dice aquí, Cristo vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad del hombre. Está duro esto. Cristo vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad ¿de quién? Del hombre. ¿Ustedes saben quién te hace cometer cosas malas? Satanás. Ahora, Satanás nos tienta, es verdad. La decisión es mía. Nadie diga que Satanás me obliga, Satanás me tienta. Ahora, cuando yo no participo o no agarro lo que Dios le dio al hombre para que pudiera ser fortalecido y me descuido en esos puntos y sigo la tendencia a donde Satanás me quiere llevar, ¿quién es el culpable? Dios me ve como culpable a mí. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto salvación para el ser humano. ¿Entendemos eso? Ahora, cuando tú te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona, en el santuario entendíamos que el pecado es puesto ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y él va a tener que pagar por ello, porque Dios lo ve como responsable a él. Pero la gracia de Dios vino ¿para qué? Para que el hombre, expulsar del hombre los demonios que dominaban su voluntad. Vino para levantarnos del polvo. Cuando nos morimos o cuando estamos vivos pero muertos espiritualmente. Después que el mundo del hombre está muerto ya no hay nada que hacer. No crean la idea de que hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay. El tiempo para la salvación, ¿cuándo es? Es ahora. Él vino para salvarnos y levantarnos ¿de qué? Del polvo, o sea, del pecado. Para volver a modelar según el dechado de su carácter divino. El carácter que había sido estropeado para hermosearlo con su propia gloria. O sea, Cristo vino ¿para qué? Para transformar al hombre. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. No hay otro. Discurso maestro de Jesucristo. Ahora vamos para los judíos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Un pueblo que creía que había aceptado ¿qué cosa? La verdad que Dios le dio a través de Moisés. Pero le llegó un momento cuando tenían que aceptar la luz que iba ¿qué? Creciendo. Vino Juan el Bautista como mensajero. Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ellos no lo ¿qué? No lo aceptaron. Resultado, oigan qué pasó. Discurso maestro de Jesucristo, página 8. Si los maestros y caudillos de Israel se hubiesen sometido a su gracia transformadora, o sea, al mensaje de verdad presente para su tiempo, Jesús los había hecho sus embajadores ante los hombres. Fue primeramente en Judea donde se proclamó la llegada del reino y se llamó al arrepentimiento. El acto de expulsar del templo de Jerusalén a los que lo profanaban, Jesús anunció que era el Mesías y que él limpiaría el alma de la contaminación del pecado y haría de su pueblo un templo sagrado ¿para quién? Para Dios. Pero los judíos no lo ¿qué? No lo aceptaron. Ahora yo les digo a nosotros que hemos vivido, nos ha llegado ¿qué cosa? Hemos llegado, como dice el apóstol Pablo, a los fines de los siglos. ¿Cuánto ha hecho el Evangelio por ti? ¿Cuán comprometido, cuán enamorado tú estás de Cristo? No de la iglesia, no de los hermanos de iglesia, no del esposo, no de la esposa. ¿Cuánto ha hecho el Evangelio por ti? ¿Cuánto?
es el plan divino que trabajemos como lo hicieron los discípulos. Oigan cómo. Relacionados con el sanador divino, podemos hacerle mucho bien al mundo. O sea, lo que Dios nos ha dado a nosotros no nos ha dado solo para nosotros. La gracia de Dios no me hace santo a mí y ya. No, no, no. Eso es como ¿qué? Es como un virus que tiene que ir contaminando ¿qué? ¿Cuándo un virus deja de contaminar a otro? Cuando ya no está en ti, cuando está muerto. ¿Cuándo el evangelio deja de ser efectivo? Cuando estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué el problema de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo ve Dios la iglesia de la Odisea? Una iglesia que está ¿cómo? Muerta. Muerto. Está hueso seco. El evangelio pierde el poder cuando en nosotros está muerto. Dice aquí, el evangelio es el único antídoto contra el pecado. El único antídoto contra el pecado, ¿cuál es? El evangelio. Como testigos de Cristo debemos dar testimonio de su poder en nuestra vida. ¿Qué cosa es dar testimonio de su poder? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Debemos llevar los afligidos al Salvador. ¿Para qué? Para que sean sanados. Su gracia transformadora y su poder obrará de milagros. Ganarán muchas almas para la verdad. Su poder sanador, unido con el mensaje evangélico, hará que se tenga éxito en las emergencias. El Espíritu Santo obrará en los corazones y veremos la salvación de Dios. En un sentido especial, nuestra obra consiste en sanar la mente, el corazón y el espíritu ¿de quién? De los seres humanos. ¿A través de qué? Del evangelio. Hermano, nuestra misión no es pequeña. Si tú estás aquí esta noche, ¿por qué? Una, tienes que prepararte tú. Esta mañana. Y tienes que preparar a otros. Evangelismo. Testimonio para los ministros. Permitan que la gracia de Cristo os haga puros. Fíjense. La gracia de Cristo nos activa, nos transforma y nos tiene que hacer ¿qué? Puros. Fieles, santos y hermosos como el lirio inmaculado, que abre los capullos sobre el senoso lago. Transferid vuestro amor y vuestros afectos a aquel que murió por vosotros en la cruz del Calvario. Educad vuestros labios a entonar sus alabanzas y ofrecer oraciones como incienso santo. Pregunto de nuevo, dice Elena de White, ¿cómo puede alguien que ha tenido el mensaje precioso y solemne para este tiempo permitirse pensamientos impuros y hechos impíos cuando sabe que aquel que nunca duerme ni dormita ve todo acto que lee, todos los pensamientos de la mente? ¿Entendemos eso? ¿Cómo alguien que ha conocido este mensaje, dice ella, cómo puede alguien que ha tenido el mensaje precioso y solemne para este tiempo permitirse pensamientos impuros y hechos impíos cuando sabe que aquel que nunca duerme ni dormita ve todo acto y lee todo pensamiento de la mente? ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Limpia la mente y limpia los actos. Ahora yo me pregunto, ustedes saben que la iglesia evangélica enseña que pronto seremos raptados. ¿Nosotros qué creemos? Que pronto se nos va a acabar ¿qué cosa? La gracia. No es lo mismo ser raptado que se nos cierre ¿qué cosa? La gracia. Si cuando llega el momento del cierre de la gracia, en nosotros hay pensamientos impuros, en nosotros hay pensamientos impuros, puede llegar a la mente en cualquier momento. Lo que no podemos hacer, ¿qué cosa en ellos? Es recrearnos en esos pensamientos. Podremos tener el sello de Dios si
de vez en cuando nos recreamos en algo que vemos en internet que es impuro? ¿Podremos? Tenemos que tener cuidado, porque está en juego qué cosa. Ahora, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿lo hizo para qué? Para que obtengamos la victoria sobre esos pensamientos. Dice aquí, debido a que hay iniquidad en el profeso pueblo de Dios, por eso Él puede hacer tan poco por sus hijos hoy. ¿Porque hay qué cosa? Iniquidad. En la Biblia nos presenta que nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Qué cosa es salvo por gracia? Dios nos salva de pura gracia, ¿verdad? Porque Él quiere salvarnos. Ahora, eso tiene que provocar en nosotros algo. Yo estaba escuchando, cuando venía para acá hoy por la mañana, al pastor pentecostal Ortiz. Está discutiendo con un evangélico, creo que es un bautista, creo que es. El bautista le dice, no, nosotros somos salvos por gracia y eso nos excluye de todo compromiso de la ley de Dios. Parece bonito. La gracia de Dios nos compromete más ¿con qué? Con la ley de Dios. ¿Sí o no? La gracia de Dios nos compromete más ¿con qué? Con la obra de Dios. Nos compromete más con la iglesia ¿de quién? De Dios. El evangelio nos hace ¿qué cosa? Nos hace más dependientes ¿de qué? No para salvarnos, sino ¿por qué? Porque ya estamos salvos. ¿Por qué guardamos el sábado? Yo hablaba anoche con Rosalío allá afuera y estábamos hablando del diezmo. Él me decía, sí, pero hay que darlo por amor. Todas las cosas en la iglesia, las cosas de Dios son ¿por qué? Son por amor. Nosotros no debemos hacer nada ¿por qué? No, ni por la fuerza, ni pensando que vamos a obtener como resultado la bendición de Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que yo hago, no debo hacerlo esperando que Dios me va a bendecir, porque yo soy bueno y lo obedezco. Lo que yo hago, lo hago porque Cristo me salvó y por su misericordia Dios me va a bendecir porque lo ha prometido. Ahora, cuando yo obedezco, yo me pongo en la corriente donde Dios me puede ¿qué? Donde Dios puede fluir su bendición por mí. Por eso esta nota acaba de decir, por eso Él puede hacer tan poco por sus hijos, porque en sus hijos hay ¿qué? Hay iniquidad y Dios no puede bendecir la iniquidad. Dios no es alcahuete. ¿Estamos entendiendo? Nadie que no obedezca, que se comprometa con Dios, Dios lo va a bendecir en nada. Y he escuchado gente que dice, no, pero yo soy un bendecido. Esperemos. Hay dos que bendicen en este mundo. El diablo le dijo a Cristo, ¿qué le dijo el diablo a Cristo? Todo esto te daré si de rodillas tú me ¿qué? Tú me adoras. O sea, hay dos que bendicen. Si nosotros vendemos bendición en las cosas materiales, tenemos que tener cuidado. La bendición más grande que una persona pueda tener, ¿saben qué cosa es? La victoria sobre el pecado. No hay nada que bendiga más, que haga más útil al hombre que la victoria. ¿Para qué? Número uno. Segundo, que Dios nos puede usar como instrumento para salvar a quienes, a otros. Las cosas materiales, hermano, muchas veces no son bendición. ¿Ustedes entienden eso? ¿Cuántas personas? ¿Qué le pasó al joven rico? ¿El joven rico era un bendecido? ¿Quién había bendecido al joven rico? ¿Quién había bendecido al joven rico? Dios. No he leído quién lo ha bendecido. Pero la bendición que él tuvo le sirvió ¿para qué? Para maldición. Dice Elena de White que muchos, cuando llegue la crisis final, como el joven rico, por tanto que tienen que perder de este mundo, van a perder su ¿qué? Van a perder su salvación. No es lo mismo caminar con la copa vacía que caminar con la copa llena. Caminar con la copa rebosada se te puede ¿qué? Se te puede botar. Y hermano, aquí hay lecciones para nosotros. Nosotros obedecemos no para obtener bendición, sino porque Dios ha prometido a quienes bendecir a sus hijos fieles.
¿Entendemos? Hay un caso aquí que yo lo he leído mucho. Está en el conflicto de los siglos. En este conflicto de los siglos, está en la página 396, creo que. 396. Que es el caso de los Wesley. Quiero compartir con esto. Esto no es historia. Yo no veo estos libros como historia. Yo lo veo como historia profética. O sea, lo que fue, se va a repetir. Y las lecciones de vida que podemos sacar de aquí, las lecciones de vida que podemos sacar de aquí, nos ayudan para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, no caer en lo mismo que estos hombres cayeron y coger las cosas buenas por las que ellos pasaron y aplicarlas a mi vida. Dice aquí, al regresar Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó una comprensión más clara de la fe bíblica. Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que obra el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. O sea, la gracia transformadora de Dios, lo que hace, ¿dónde? En el corazón del creyente. Si algo tenían claro, esto eran los reformadores. Lo que puede hacer Dios en el corazón del hombre. Y cuando lo aplicaban en sus vidas, ahora yo entiendo por qué estos hombres se dejaban matar. Porque a estas personas le vino la persecución que le vino, fíjense. A estos hombres le vino la persecución no porque perseguían a la iglesia, sino porque ellos llegaron a una temperatura espiritual y como resultado le vino ¿qué cosa? La persecución. ¿Entendamos esto? Porque hay veces decimos, no, la persecución va a venir como quiera. La persecución nunca le va a venir al que está dormido, tranquilo y sin problema. Nunca le va a llegar. A esa persona nunca le va a dar persecución. No, cuando venga la persecución sobre la iglesia, no. La persecución nunca va a llegar a una iglesia dormida. Nunca. ¿Por qué? Porque está atemperada con las condiciones sociales que vive. La persecución le va a llegar ¿a quiénes? A los que se han comprometido con el mensaje del tercer ángel. Los Wesley le llegó la persecución, ¿por qué? Porque ellos entendían lo que Dios había hecho por ellos a través de Cristo y estaban tan comprometidos que querían arrebatarle las almas ¿a quién? A Satanás del pecado. Y querían ver en los hombres la restauración del carácter de Dios en las vidas de los hombres. Y por esa obra que hacían, Satanás no se quedó tranquilo. Oigan qué pasó con este hombre, Wesley. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. Sentí, dijo, calentarse mi corazón con un extraño fuego. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación. Y fueme dada plena seguridad de que había quitado mis pecados, sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Durante largos años y arduo y enojoso trabajo, de rigurosa negación y de censura y humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al final lo encontró y probó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don gratuito que se compraba sin dinero y sin precio. Una vez confirmado en esta fe en Cristo, en esta nueva gracia, ahora ardió su alma en deseos de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la liberación
de la gracia de Dios. ¿Qué hizo Weiler? Ahora se llenó ¿de qué? De una energía renovada. Ardió su alma en deseo de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Ahora consideró el mundo entero como su parroquia, decía. Ahora el mundo entero es mi ¿qué? Mi iglesia no es aquí. Decía él, ¿mi iglesia quién es? El mundo entero. Decía él, donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declararle a todos los que quieran oírlas, las alegres nuevas de la salvación a través de Cristo. Entonces siguió llevando una vida ahora de abnegación, de renuncia y de vigor, ya no como base, sino como el resultado de la fe. ¿Entendemos eso? Ya no era el resultado, la base. Perdón, ya no era la base, el resultado. No como raíz, o sea, no lo hacía para salvarse, sino como el fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano, y dicha gracia debe manifestarse en obediencia. Weiler consagró ahora su vida a predicar las grandes verdades que había recibido: la justicia por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio por nosotros. Y yo te digo a ti, ¿cuánto ha hecho el Evangelio por ti? Oímos decir gente, no, yo creo en Dios. ¿De verdad tú crees en Dios? ¿Y por qué tu vida no ha cambiado? ¿Por qué tú no estás comprometido? ¿Por qué no hay un despertar en tu vida? ¿Por qué vienes solo a la iglesia y no vienes con alguien? ¿Por qué no le predicas a nadie? ¿Por qué no ganas a nadie? Analicemos esto. La gracia en el alma nos lleva a llevar ¿qué cosa? Nos hace llevar fruto. Hermano, esto es, si no hemos corrido ¿qué? Si no hemos corrido, en vano. Apocalipsis capítulo 13. Ya estoy terminando. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. El poder renovador de la gracia va a ser verdad presente hasta que se cierre la gracia. ¿Cuántos saben eso? Hasta el día que se cierre la gracia, esto va a ser verdad presente. ¿Por qué? Porque los sellados, hasta ese día, van a estar dependiendo totalmente del poder de Dios para mantenerse en santidad. ¿Estamos entendiendo esto? Hasta ese día. De ahí para adelante, cuando sean sellados por el poder de Dios, ya no pueden pecar. Pero hasta ese día van a depender completamente de ese poder por la fe. Fíjense, cuando se cierre la gracia, los justos no pueden pecar más. Porque son sellados ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Ahora, sabemos que ya ellos van a haber dejado de pecar hace mucho tiempo. ¿Me entienden? Pero no están exentos de poder caer. Cuando se cierre la gracia, ese día que se cierre la gracia, ahí quedan sellados y ya no pueden pecar. Dice Elena de White que tratarán de acordarse de sus pecados, pero no le van a venir ¿dónde? A la mente. Es una buena noticia. Ya el bichito no te puede tentar. Ya, no te puede tentar más. Hasta ese momento, Satanás te puede tentar. Pero ya cuando sea sellado, cuando se cierre la gracia y Cristo salga del lugar santísimo, ya. Pero para llegar ahí
La gracia de Cristo tiene que haber hecho un proceso en tu vida de separar, de haber expulsado del alma, ¿qué cosa? El pecado. Y aparecían los malos pensamientos, pero en el nombre de Jesús les resistía. Y no dejaba que los pensamientos me llevaban cautivo a codiciar la mujer de mi prójimo, a querer la casa de mi prójimo, el campo de mi prójimo. O me llevaba a odiar al que me pinchaba. ¿Me están entendiendo? Ya eso desapareció. Pero no desaparece aquel día. Eso tiene que ir desapareciendo por la gracia de Dios ¿hasta qué? Hasta ese día. Y en ese día se culmina y termina. Apocalipsis 14, 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, este mensaje no es para nosotros solos. Este mensaje Dios quiere que nosotros lo llevemos ¿a quiénes? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque de este mensaje depende el destino tuyo y mío. Si me lo quedo solo, ¿qué va a pasar conmigo? Es que este mensaje, cuando se le dio, a los primeros que se le dio para que ¿qué? Para que lo comunicaran. Y les voy a decir, es parte de la gracia de Dios fortalecer a sus hijos cuando, fíjense, no para, sino cuando hacen su obra. ¿Entendemos esto? Dios nos da el mensaje y cuando hacemos hacer su obra. ¿Recuerdan cuando la misión de los 70? ¿Qué pasó? ¿Y la misión de los 12 en la Biblia? Cuando Cristo los comisionó. Cuando ellos regresaron, primero Cristo les dijo, mira, no lleven a los 12, no lleven ni alforja, ni dinero, ni nada. Y ellos se fueron. Cuando viraron, venían contentos y hasta los demonios no se nos sujetan. O sea, le decimos que salgan y se van. Cristo le dice, ¿le faltó algo cuando fueron? No nos faltó nada. O sea, Cristo los comisionó. Si ellos se quedan donde ellos están, ¿le hubiera faltado? Claro que le hubiera faltado. Se le hubiera acabado lo que tenían y ya se acabó. Pero al salir se pusieron ¿dónde? Donde Dios los podía ¿qué? Donde Dios los podía suplir de lo que ellos necesitaban físicamente. Símbolo de lo que Dios nos puede suplir, ¿qué cosa? Espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Iglesia, Dios nos ha dado un mensaje. Al pueblo de Israel, Dios se los dio. Oigan esto. Estaba leyendo esto. En los días de Samuel, Israel pensó que aunque no se arrepintiera de sus pecados, la presencia del arca que contenía los mandamientos de Dios le garantizaba la victoria sobre los filisteos. Del mismo modo, en los días de Jeremías, los judíos creían que la estricta observancia de los servicios divinos establecidos en el templo le protegerían del justo castigo que su mala conducta merecía. O sea, habían cambiado el compromiso que tenían con las cosas de Dios. ¿Con qué? Con las cosas externas. Esos mismos peligros corre el pueblo de Dios en nuestros días. Profesa ser depositario de la ley de Dios. Está a punto de engañarse a sí mismo con la idea de que el modo en que guarda los mandamientos de Dios lo mantendrá salvo del poder de la justicia divina. ¿Cómo guardamos el sábado? Para reflexionar. ¿Cómo tú guardas el sábado? ¿Cuándo comienza el sábado? ¿Qué hacemos en el teléfono el sábado? ¿Qué miramos en el teléfono? ¿Entramos a YouTube el sábado? ¿A ver qué? ¿Entramos a Facebook a ver los amigos? ¿Publicamos fotos en sábado? ¿Estamos guardando el sábado conforme a lo que dice la Biblia? Esto es para reflexionar.
La forma en que guardamos el sábado, vamos a poner un ejemplo. La forma en que guardamos el no tendrás dioses ajeno delante de mí. ¿Lo guardamos correctamente? ¿Tenemos otros dioses? Reflexionemos un poquito. ¿Qué nos impide venir a la iglesia los miércoles, los viernes? Dice la hermana de White que una idea de ser cómodos, es el ídolo de muchos. La comodidad del hogar. Yo estoy cómodo en mi casa. Hermano, la gracia de Dios es para habilitarte y darte poder. ¿Para qué? Para que veas que tú puedes vencer. Pero Satanás nos sugiere ser cómodos. Es un punto. Dice aquí, el pueblo profeso de Dios está a punto de engañarse a sí mismo con la idea de que el modo en que guardan los mandamientos de Dios lo mantendrá salvo del poder de la justicia divina. Rechazan, oigan aquí, hermano, la reprensión por el mal, el pueblo de Dios ahora, y culpa a los siervos de Dios con un exceso de celo de expulsar el pecado de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? O sea, dice, no, eso es demasiado lo que predican esta gente. Es demasiado que tenga hoy, ahora también tengo. Yo estoy un hombre cansado y trabajado, una mujer que trabaja. Hermano, ¿a qué le damos el primer lugar en la vida? ¿Estaremos guardando los mandamientos de Dios? ¿Estaremos tan agradecidos con Dios que vemos que Dios es lo primero, lo segundo y lo último en nuestra vida? Dice aquí, el Dios que aborrece el pecado llama a todos los que profesan guardar sus mandamientos que salgan de toda iniquidad. Si desobedecen sus palabras y no se arrepienten, el pueblo de Dios sufrirá una consecuencia tan terrible hoy como el mismo pecado que trajo al antiguo Israel. Hay un límite más allá del cual el juez de jueces no demorará su sentencia. Hay un límite, hay un día marcado en el futuro. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé. Pero por la señal ese día está, ¿qué cosa? Está muy cerca. Hay un día. La desolación de Jerusalén es una solemne advertencia para los ojos del moderno Israel. Pasar por alto las reprensiones que llegan por medio de sus siervos no pasará impunemente. O sea, los llamados que se hacen en la iglesia no van a hacer ¿qué cosa? No van a ser dejados por Dios impunemente. Por eso le hemos subido un poquito, como decíamos ahorita, la dosis a la pastilla. A ver si nos damos cuenta de cuánto Dios pide de nosotros. La gracia de Dios está ahí, el poder de Dios está ahí para habilitar al hombre ¿a qué? A comprometerse. El compromiso tenemos que hacerlo. La indiferencia llegará un día en que Dios le va a poner ¿qué? Le va a poner punto. Y ya no va a haber tiempo de hacer más nada. Ahora, cuando llegue ese momento, el haber escuchado quizás al hermano que decía, no, eso es demasiado extremismo, ¿te va a salvar? No te va a salvar. El escuchar a mamá o al primo, al hermano o a no sé quién, que querían estar cómodos y te ayudaban a estar en una posición de aparente seguridad, ¿te va a salvar? No te va a salvar. Ahora yo te digo a ti, ¿qué impide que tú rompas con esos lazos? Miren, Cristo ya murió por nosotros, habilitó al hombre, dio el poder para vencer los demonios en nuestra vida. Dio el poder para vencer todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas tendencias. Todo está hecho. ¿Ustedes creen que Dios pasará por alto nuestra indiferencia? Apocalipsis 3, y con esto termino. Versículo 18, vamos a leer el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, ¿qué cosa? ¿Qué es el oro? Fe y ¿qué? ¿Y amor por quién? ¿Amamos a Dios?
para someter todos nuestros planes a su voluntad. Amamos al prójimo para sacrificar nuestra comodidad para ir a enseñarles que Cristo les ama y que también tiene un proyecto de vida para ellos. Fíjense. Oro refinado en fuego, ¿para qué? Para que sea rico. Pero el diablo nos ha hecho creer que la riqueza está en qué cosa y la bendición está en qué, en las cosas materiales que tenemos en este mundo. Hermano, lo que Dios ve como riqueza aquí son dos atributos que vienen solamente por gracia. Una es fe y otra qué cosa es amor a Dios y al prójimo. Vestiduras blancas, ¿la justicia de quién? La justicia de Cristo. ¿Qué cosa es la justicia de Cristo? Es la gracia transformadora. ¿Aplicada a dónde? A mi vida. Esa gracia transformadora que nos limpia y nos hace actos. ¿Por qué? Sin merecernos. Por eso el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice aquí, y se descubra la vergüenza de tu nudez y unge tus ojos con ¿qué? El colirio. Hermano querido, Dios ha hecho todo para salvarnos. Cuando Elena de Huella estaba por morirse, estaban reunidos la familia esperando, ella estaba enferma, iba a descansar. Y todo el mundo iba allí a ver si decía algo. ¿Cuáles serán sus últimas palabras? ¿Cuáles serán sus últimas palabras? Y murió y no dijo sus últimas palabras. ¿Saben por qué? Porque ya todo lo había dicho. Todo lo había ¿qué? Hay veces que queremos que nos den el último mensaje. A ver, lo último que salió a ver. No. Ya Dios lo dejó ¿qué? Todo dicho. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos oído una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Más compromiso o más dureza del corazón? ¿Saben que cada martillazo que dio Noé ahí en el arca fue una amonestación para el pueblo, pero cada martillazo desoído fue lo que más endureció a la gente de su tiempo? Cada mensaje desoído que no nos lleva a comprometernos, ¿saben qué se traduce? En más dureza para el corazón. Por eso ¿qué llamado le hago? Dice el apóstol Pablo, si oímos hoy su voz, no qué cosa, no endurezca el corazón. Hermano, Cristo viene pronto. El mundo allá afuera está revuelto. Oigan las noticias. Todos los días es un qué cosa, es el anuncio de un conflicto nuevo. Ahora se espera que Venezuela está tratando de atacar Guyana, una parte de Guyana que se tomó. Estaba viendo yo las noticias. O sea, el mundo está entrando ¿qué cosa? En un conflicto que no va a terminar hasta que Cristo venga. Y eso va a producir en nosotros, ¿saben qué cosa? Crisis mundial. O sea, la perspectiva del futuro no es buena. Solamente la esperanza es buena ¿para quiénes? Para los que creen y confían en Dios. Cristo dijo, cuando vean todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué hay que hacer? Levanten vuestra cabeza, ¿por qué? Porque vuestra redención está cerca. Hermanos, la redención está cerca, pero no crean que Dios nos va a salvar en la condición dormida que tiene el pueblo. Tiene que haber un despertar, tiene que haber un compromiso. Propongámonos, viene un año nuevo. No hagamos resoluciones que no vamos a cumplir. La única resolución que tenemos que hacer, ¿saben cuál es? Voy a consagrarme más a Dios y lo voy a buscar más. Y como resultado de eso, Dios va a hacer algo en mi vida. Quiera Dios que podamos escuchar su voz y comprometernos con Él. Que el Señor nos bendiga. Y los invitamos para mantenernos en este camino. Vamos a ponernos de rodillas todo el que pueda hacerlo, por favor. Y vamos a terminar con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes a que tu gracia transformadora obre en nosotros, Señor, y podamos comprometernos contigo. Hemos vivido, Señor, el Evangelio muchas veces sin disfrutar del poder que Él puede producir en nuestras vidas.
el poder, mi Dios, la satisfacción de vencer el pecado y obtener la victoria en Cristo, mi Dios, y darte gloria por eso. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que podamos comprometernos contigo y podamos serte fieles. Bendice a tu iglesia. Si hay alguien que ha venido con una situación, un problema, alguna situación con la familia, permite, Padre Celestial, que tu Espíritu pueda trabajar y nos puedas ayudar en todas las cosas. Señor, sabemos que hay hermanos que pueden estar luchando contra el pecado. Danos la victoria, mi Dios, sobre el pecado. Que tu gracia nos pueda transformar y nos pueda, mi Dios, hacer nuevas criaturas en Cristo Jesús para gloria y honra de tu nombre. Rogamos tu bendición también sobre los alimentos que vamos a participar de ellos ahora. Bendícelos, Señor, y que nunca le falten a tu pueblo. Acompáñanos y guárdanos en el resto de este día y ayúdanos, Señor, para tener tu sábado, tu día de reposo, presente en nuestras vidas, Señor. Que el sábado podamos santificarlo desde sus primeras horas y que podamos mantener, mi Dios, en santidad tu día de reposo hasta la puesta del sol. Quédate con nosotros ahora y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.